Bueno, estoy con Javier Zúñiga, analista de economía, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. Javier, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Bienvenido, muchísimas gracias. No, es un placer. Muchas gracias. Es irresponsable que así nomás se apruebe ¿no? Un proyecto de ley y claro, y caen en ese bolsón de beneficios, productos que, en honor a la verdad, consumen en personas que tienen mayor acceso económico, ¿no? Entiendo que hoy lo han corregido, ¿es correcto? Sí, fue un error, supuestamente del Congreso, parece que no fue del Ministerio de Economía, Correcto, sí. donde deberían de incluirse en la disminución del IGB solamente productos básicos, como tú bien has mencionado, el trigo, el maíz, los pollos, los huevos, ¿no? Pero de ninguna manera productos caros, pues porque no tiene ningún sentido. La idea es apoyar a los que menos tienen y reducir ese 18% a los que menos tienen. Claro, fue un error, o en realidad fue un error, es una manera muy diplomática en la que todos lo mencionamos, pero en realidad es una raya más al tigre, ¿no? Que habla de esta forma tan irresponsable que tienen muchos políticos en nuestro país. Pero bueno, me salgo de ese temita y profundizo en lo que es su especialidad. Estos alimentos exonerados del IGB eh, impacta, esto va a tener un impacto importante en la canasta familiar. Técnicamente lo tendría que tener. ¿Cuánto tendría que bajar ahora el precio del pollo, las harinas, el fideo, el azúcar? El IGB es el 18% 18%. del valor de cada bien, Uh -huh. por lo tanto debería de bajar un 18%. Clavado. Quiero mencionarte, Carlos, que el Perú no es el único país del mundo que a raíz de el proceso del coronavirus y ahora del conflicto de Ucrania con Rusia han tomado medidas inmediatas para reducir impuestos, para reducir los selectivos al consumo en los países que lo hay o para reducir el IVA, que es el impuesto general a las ventas. Medidas que se han tomado, repito, porque el año pasado el incremento en los alimentos sin conflicto fue del 28% a nivel mundial. Uh -huh. Y este año, el primer mes estuvo bajo, pero apareció el conflicto el 23 de febrero e inmediatamente todos los alimentos empezaron a subir como espuma y los países empezaron a tomar medidas. Medidas que tomaron los primeros días de marzo, ciertamente, pero en el caso peruano, tiene que presionar la población para que se tomen las medidas y de esa manera se ha reducido el IGB. En primera instancia se hablaba que se reducía hasta el mes de diciembre, Sí. pero el Ministerio de Economía quiere que se reduzca solamente hasta el mes de julio con esos alimentos predeterminados que son fundamentalmente aquellos que son alimentos no vinculados justamente a la alimentación básica y que afecta decididamente a los que menos tienen. Correcto. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos soportar? O sea, entiendo por lo que usted me está diciendo que es una medida necesaria, lo es, indudablemente lo es, ¿no? Em, Viene de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿correcto? ¿No? El impacto de la guerra, por ejemplo, el coronavirus, ni qué decirlo, ¿no? Otros países han tomado la medida hace un mes más o menos, todo bien. Y esto, pero también esto impacta de otra manera al Perú, o sea, porque vamos a dejar de recaudar. ¿Qué perdemos? ¿Cuánto tiempo se puede sostener bien esto sin terminar desfalcados hundidos en una crisis mayor? ¿O cómo habría que Mira, aplicarlo para que se haga bien, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para claro, que no la metan las cuatro? claro, lo que pasa, Carlos, que está sucediendo una cosa inusual. Esto de acá, como está diseñado con el faisán, el lomo fino, etcétera, serían como 3.200 millones de soles al año. Claro. No, más o menos es ¿no? 250, 300 millones de soles al mes. Pero aunque parezca increíble, por el conflicto los precios de los minerales han subido de manera considerable y están viniendo a chorros dinero como resultado de las exportaciones.
al subir los precios de los minerales, pues sube fundamentalmente las exportaciones por precio. Ujú. Y yo creo que en estas condiciones donde hay muchísimos dólares por exportaciones, el Perú se puede dar el lujo de hacer algunas reducciones tratando de ayudar a los que menos tienen. Pero adicionalmente hay un tema que hay que tocar, que es que hasta principios del presente año se compró trigo, maíz, ¿no? Y productos importados a un dólar de 4.2 y ahora el dólar está en 3.68. Por lo tanto, también hay que presionar desde el Claro. periodismo, los analistas económicos, como quien te habla, ¿no? Para que el precio de los productos alimenticios bajen vía tipo de cambio, cosa que no está sucediendo en todos los países del mundo. Con el conflicto, los países del mundo su tipo de cambio ha subido y en el caso peruano y en el caso chileno, porque exportamos muchísimo cobre, el tipo de cambio ha caído. Por lo tanto, hay que presionar para que el trigo y maíz importado, como cualquier cantidad de productos importados, vengan a precios menores como resultado de un tipo de cambio muchísimo menor. Y el tipo de cambio empezó a caer desde el 14 de enero del presente año, por lo tanto deberíamos presionar para que también la gasolina o el petróleo o los televisores o las licuadoras o los productos alimenticios que ya vienen a 3.65, 3.68, cueste menos. Es que La eso, única ese es el manera. punto. Yo siento que cuando las cosas suben, no, de ahí bajan un poquito nomás, pero no vuelven al precio anterior. Y el dólar de abajo, en fin, entonces uno dice, a ver, o han sincerado los precios, o hay una burbuja, ¿qué está pasando aquí? Y además las medidas, por ejemplo, el gas nunca más bajó. El gas no bajó más, por ejemplo. Ahora tiene que bajar porque el tipo de cambio ha bajado. Ahora, el tema del conflicto es coyuntural. Claro, Apenas termine el conflicto, de 122 dólares el barril de petróleo va a va a bajar, volver. yo creo, a 70. Y Mm, ahí hay que presionar porque al peruano le encanta, apenas suben los grifos, inmediatamente suben los precios de los combustibles, pero cuando baja el sí, tipo de cambio y cuando baja el barril, nunca lo bajan. sí, claro. Y hay que presionar porque no estamos en una economía de mercado, abierta de mercado, por lo tanto, la única manera es que presiones tú, que presionemos nosotros, que presionen los reguladores y que y que los precios bajen. Evitar que haya una concertación, pues, ¿no? Claro, Obviamente. o una O una especulación. especulación. Y por último, estamos ya a puertas de una bonanza en el precio, en el tema de los minerales, alucinante. Nunca antes vista. Así como anuncio de circo, nunca antes visto. Y o sea, posiblemente entre mucho dinero al Perú. Y eso, esa cantidad tan importante de dinero, nunca antes vista, en manos bien, poco dotadas, correcto, eh, podría ser una lástima, se nos pase el tren. Podría ser una de las oportunidades perdidas que ya no haya vuelta atrás. ¿Cuál Sí, es? es verdad lo que tú dices, Carlos. En el año 1983, 1988, 1998 y 2006, donde se produjo lo mismo, un incremento muy importante del precio de los minerales, Sí, esos recursos sirvieron para que vengan grandes inversionistas a colocar inversiones justamente para el sector minero. Y lamentablemente la incertidumbre política ocasionada por el actual gobierno no da sentido ni deseo por parte de los inversionistas, ¿no? Para colocar dinero en inversiones de mediano y largo plazo. Lo único que está ocurriendo vía los precios de los minerales, que han empezado a llegar capitales golondrinos, porque la tasa de referencia es alta, 4,5, pueden recibir recursos hasta el 2,5, 3%, ¿no? Entran y salen, pero no se quedan estancados en el Perú porque la incertidumbre política no lo permite. Si no hubiera incertidumbre política, ocurriría lo que ocurrió en 2006, 98, 88, 83, en donde entró el recurso y se quedó, sí, claro. ¿no? Y hubieron explotaciones de minerales, pero lamentablemente no los grandes inversionistas, y hablo los que colocan 10, 15, 20 mil millones de dólares,
prefieren ir a Sudáfrica Obvio. o a Canadá. Obvio. O hasta Uno el va donde su mismo- plata esté segura. Ellos van a ir donde su plata esté segura, indudablemente. Bueno, en fin. Muchísimas gracias por esta conversación, señor Zúñiga. Muy amable. No, Carlos, ha sido un placer, un fuerte abrazo.